Bueno, chicos, la asesoría es muy importante para ustedes respecto al tema que van a ustedes a exponer en 3 minutos. Elaboración, tiempo para entregar el video. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que les voy a explicar aquí como base de las preguntas que va en la actividad que se les entrega también en PDF. Que yo les voy a enviar este video, sí, les voy a enviar este video. Ya pues que es la explicación de lo que ustedes deben ver o vieron en el cuadernillo 2 y en el cuadernillo 3, que fueron del segundo periodo. ¿Cuáles son las generalidades sobre la Edad Media? Entonces vamos a ver de dónde inicia la Edad Media o el Medioevo, como dice acá, que fue un periodo histórico de las civilizaciones del Occidente, que fue comprendido entre los siglos V y siglos XV. Su comienzo se sitúa a partir del año 476 con la caída del Imperio Romano del Occidente y su fin fue en 1453, la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de conducir con la invención de la imprenta, la Biblia de Gutenberg, en 1492, el descubrimiento de América. ¿Cuál es el concepto del término medioevo? ¿Dónde nace este término? ¿Sí? ¿Cuál es el significado que le damos a este término? En nuestros días es muy difícil, complejo definir qué es la filosofía medieval. En sus orígenes, el término medioevo tuvo un carácter negativo y despectivo precisamente en la adopción del pensamiento cristiano y en el seno del mundo grecorromano y de una cultura pagana. Es necesario mejor de perjuicios y acercarse a una época que gestó grandes transformaciones e hizo posibles bases de una cultura que llega a nuestra cultura hoy en día. En los últimos años ha habido o se ha destacado centros de estudios medievales que han ayudado a cambiar la concepción del mundo medieval, siendo más objetivo y realista. Esta concepción, y sin caer en ningún triunfalismo de esta demostración que está en la época, no fue una oscura, ni falta de originalidad, ni tampoco mentes mediocres. En estas etapas, pues se consiguen en la época medieval o en la medioevo, dos grandes etapas. ¿Cuáles son? La alta edad media y la alta edad y la baja edad media. Aparición y desarrollo del feudalismo. Aparece en la alta edad media. ¿A partir de qué siglo? A partir del siglo V al XI. Renacieron una vida urbana, en un comercio regular a gran escala y se desarrolló una sociedad cultural que fueron complejas y dinámicas e innovadoras. La baja edad media aparece en el siglo XI al siglo XV. Paulatina crisis del sistema feudal, resurgimiento de una vida urbana. Sí, alta edad media estuvo caracterizada por la concepción de la unidad institucional y una síntesis intelectual. La baja edad media estuvo marcada por los conflictos y disolución de dicha unidad. Vamos a hablar de las 4 características principales y generales del medioevo. Esta se caracterizó por el auge del cristianismo, por Constantino el Grande, el Islam en el profeta de Mahoma, el feudalismo, las clases sociales, socioeconomía, las cruzadas, el cristiano contra el islamismo, la peste negra en el siglo XV, y la filosofía medieval es una filosofía tan grande y cristiana que entendió en muy buen sentido entender cada creer. En esta filosofía donde florecen las escuelas palatinas, monásticas y catedráticas. Florecen maestros que proliferan monasterios. Surge el pensum. Es una filosofía antropocéntrica del tema feudalismo en el hombre considerado en su máxima dignidad, que son hijos de Dios. Vamos a ver qué es la patrística y la escolástica, ¿sí? Porque hablamos cuando decimos la patrística, son los padres de la iglesia, fueron los que siguieron al cristianismo, fueron los principales que se centraron en prácticamente en la fe, en la ciencia, en el conocimiento de Dios.
la esencia y obra de Dios, el logos, la creación, el hombre, el alma y el orden natural. Aquí pues habla de la fe, también pues el mundo del pensar. Con esto ocurre una unión entre la ciencia y la fe. Hay varios representantes principales. En cuanto a esta la patrística, encontramos a San Agustín de Hipona, Clemente de Alejandría, que habla sobre la unidad de Dios, pero la afirma que está encima de uno, y la unidad también piensa con influencias platónicas, especialmente con inicio Platón, que la creación sirve para las bases de ideas en la realización de un mundo inteligente o inteligible. En cambio, Orígenes, como de Dios eterno, no puede ser variable como es el corpero. En la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y el pensamiento teológico para comprender, de analizar, de interpretar, de explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. La palabra escolástica deriva del latín medieval scholas, que significa escolar, y este es del griego scholasticus, como sinónimo que se puede emplear en la palabra escolástica. La escolástica se desarrolló en la Edad Media en Europa Occidental en 3 siglos, el siglo XI y el siglo XV. Por eso hablamos de estos grandes nacimientos de la patrística y la escolástica en la filosofía medieval. La filosofía judía. ¿Qué fue la filosofía judía? Como la explicación de las creencias y las prácticas de los hebreos, se encuentra marcada de conceptos y normas filosóficas universales. Debe ser considerada como un producto de la tradición bíblica y la rabínica, pero a la vez abarca la literatura filosófica escrita en hebreo durante la mitad de la Edad Media, así como las diversas filosofías seculares formuladas en los pensadores judíos en los siglos posteriores. ¿Quién fue el representante o seguidor de esta filosofía judía? Moisés de Pampón, llamado también Maimónides. Fue un judío sefardí considerado como uno de los mayores estudiosos de la Torá en época medieval, conocido en el judaísmo y por tanto en hebreo por el acrónimo Ramban. Filosofía islámica y su representante, ¿quién fueron? Entonces la filosofía islámica es el conjunto de doctrinas relacionadas con la vida, el universo, la ética, la sociedad y demás cuestiones fundadas vinculadas al mundo islámico. Entre los representantes encontramos a Avicena y Averroes. Avicena fue un intelectual de gran prestigio en la historia de la filosofía y además en la historia de la medicina. Genio precoz, memorizó el Corán cuando tenía apenas 10 años. En la temprana adolescencia se enamoró de la filosofía. Con el paso del tiempo, sus obras tendieron a un puente entre Oriente y Occidente. Avicena es uno de los pensadores más destacados de la denominada filosofía islámica. Averroes es uno de los filósofos árabes cuyo pensamiento impactó notablemente en el medioevo cristiano por su labor como fiel intérprete de Aristóteles. Se le llamó el comentador y se volvió para bien o para el mal uno de los interlocutores más importantes de los filósofos y teólogos y cristianos. Fue Averroes. Si bien después de su muerte sus ideas no fueron tan recibidas entre los pensadores. Entonces, por eso hablamos de Averroes entre los religiosos musulmanes en sí, sin duda alguna, de uno de los pilares de la tradición aristotélica. Muy bien. Entonces, ya me entendieron. Esto son la base principal para que ustedes, a partir del cuadernillo 2 y 3, pues también pues, consulten, ¿cierto? Que esa es la alternativa para nosotros. Entonces, ahí está la explicación de la entrega de sus trabajos.